Eh, Buenas noches. Primero quería ver si me das el permiso de poder grabar esta conversación. Sí, claro que sí. Ok. ¿Nos puedes ayudar con tu nombre? Michael Borbón. Yo era el presidente del colectivo de comunicadores comunitarios de aquí de la zona Calderón. Ok, Michael, cuéntanos un poquito cómo era tu experiencia, cómo fue tu trayectoria dentro de esto de la radio comunitaria. Bueno, empezamos creo que con una iniciativa o con una misión, ¿no? Bueno, esto de las radios comunitarias o los medios comunitarios siempre comienzas con primero qué se va a decir y quién lo va a decir, ¿no? Y es sobre todo como diría Armand Matelar, el chileno, dice devolver la voz a los que no tienen voz, ¿no es cierto? A los que han sido invisibilizados por los medios convencionales, comerciales, llamémoslos de alguna manera. Entonces nace esta iniciativa de inmiscuirme dentro de la comunicación comunitaria por este motivo. Eh, ¿Qué es para ti un medio comunitario? Bueno, un medio comunitario es el medio en el cual la misma comunidad, la misma persona, el ciudadano común, llámese el obrero, el ama de casa, el joven estudiante, tiene la posibilidad y las herramientas para él mismo generar su propia comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que él mismo genera sus propios códigos, ¿verdad? Porque tú por ejemplo, dentro de la comunicación comercial, en ciertos canales privados, tú ves muchas noticias y ves mucha información, pero de otras zonas. Pero en el caso específico de Calderón, que es donde yo he tenido esta experiencia, no tenías muchas cosas de Calderón, ¿no es cierto? No tenías la voz de Calderón. O muchas veces la población de Calderón servía para alimentar a los medios, pero de una manera al estilo Crónica Roja. Y no solo eso tenemos en Calderón. En Calderón tenemos cultura, tenemos tradición, tenemos el campesino, porque somos parroquia rural, tenemos el obrero, el ama de casa, que tiene una historia que contar. Dentro de aquí de Calderón, ¿cómo se incluyen a los grupos, ya sean estos étnicos o subculturas? ¿Qué grupos es lo que más predominaba dentro de la radio? Bueno, volviendo al tema anterior, porque para pasar a la pregunta, es necesario saber quiénes conforman la radio comunitaria. Toda aquella persona que tenga voz y tenga algo que decir. O sea, todos tenemos una historia, partamos desde ese hecho, ¿no? Entonces, el joven que está grafiteando afuera, ¿cierto? Él tiene una historia que contar, ¿no? Pese a que yo no le pueda entender su código o el signo que está empleando en la pared, muchas veces pasa eso, ¿verdad? Pero él tiene una voz, tiene una identidad, tiene algo que expresar. Y es por eso que la radio comunitaria es llamativa a este tipo de grupos. Puedes llamar la atención al rockero, ¿cierto? Hablando de culturas urbanas, puede llamar la atención al hip hopero, que tenemos el caso, por supuesto, gente que busca espacios para promocionarse y para mostrar su talento. Tenemos mucha gente que tiene estudios caseros, tiene una computadora, se graba su pista, hace su rap, qué sé yo, su hip hop, y no tiene dónde promocionarlo, no tiene dónde pasarlo o hacerlo escuchar. Entonces la radio comunitaria juega ese papel importante dentro de estas culturas. Les permite expresarse y les permite dar a conocer sus historias, su voz y su arte, por cierto. ¿Qué tiempo estabas tú dentro de esta radio? Bueno, yo vengo haciendo medios comunitarios ya unos 8 años, ¿no? He hecho periódico en Carcelén Bajo. Hicimos un pequeño periódico, ¿no? Bastante. Lo vendíamos a 25 centavos, vendíamos publicidad, lo financiábamos por ahí, ¿no? Sacábamos unos 1000 ejemplares, 1200. Casi todos no se vendían. Al principio fue bastante duro, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a comprar los diarios comerciales, ¿no? Y si tú te fijas el diario comunitario, pues por la misma falta de recursos que tenemos, es un poco limitado, ¿no? Por ejemplo, nuestro papel no era tan bueno como el que utilizan los medios comerciales o una buena revista. Nuestro material gráfico no era muy bueno porque mandábamos a blanco y negro, ¿verdad? Hacer una impresión a color cuesta bastante. Entonces, duré 4 años haciendo esa experiencia y otros 4 años haciendo radio comunitaria aquí en Calderón. El, Explícame un poquito cómo es este hecho de los periódicos. De lo que yo he encontrado, y bueno, y creo que la mayoría de teoría que se ha visto, cuando se refieren a medios comunitarios, prácticamente es referirse directamente a una radio comunitaria. Ya. O sea, Ujú. y los medios hacen referencia a eso, ¿no? Sí. Siempre. O sea,
¿Cómo es esto del periódico comunitario o algún otro medio comunitario? ¿Cómo se Claro, maneja? es bastante interesante lo que tú mencionas por un hecho, bueno, bien importante. Nos apartamos que la comunicación comunitaria nace en Latinoamérica. O sea, y nace en el boom. El contexto, siempre leemos sobre los contextos globales, ¿no? Como diría Edgar Morin, ¿no? Eh, la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana demostró que se podía hacer otro sistema político. Ojo, no estoy defendiendo la revolución, ¿no? Porque a veces hay gente que tiende a enmarcar. Pero el hecho es que la revolución cubana se dio. Y se dio para romper esa hegemonía ideológica norteamericana. Teníamos ideología en el cine. Los gringos nos están educando por medio del cine. Nos enseñan a odiar al ruso. ¿O acaso no todos nos poníamos de parte de Rocky cuando veíamos cómo le pegaba a Iván Drago, por ejemplo? ¿Y nosotros qué pito tenemos? Los gringos nos están educando por medio de esos medios, por medio del cine. Walt Disney nos educa, ¿cierto? ¿O no se acuerdan en un personaje del Pato Lucas que era, no me acuerdo, pero era, creo que era una cotorra, un perico negro que vestía de mexicano Sí. y era vago, era perezoso, ¿cierto? Entonces estos medios han ejercido siempre una hegemonía y nos educan. Y la revolución cubana rompe esa hegemonía. La revolución cubana nos enseña que se puede hacer otro camino diferente, que podemos, algo tan pequeño como puede ser la isla, puede hacer una contrahegemonía a tremendo país que ocupa casi un continente que es Estados Unidos. Y esa ideología se traslada, o esa idea de que se puede hacer algo diferente se traslada a Latinoamérica. Llega a Bolivia y a Colombia. A Bolivia llega a través de los mineros. Antes hablar de periódico era casi imposible porque muy poca gente tenía el acceso a escribir. Ahora todos somos alfabetos, alfabetos funcionales, tal vez algunos, sí, pero todos podemos de alguna manera leer y escribir. Anteriormente, hablando de los años 40, 50, no había esa facilidad, no todos éramos educados. Llega a Bolivia a los mineros y a los mineros lo único que podían hacer era utilizar su voz y lo hacían por medio de la radio. ¿Sí? El espectro radial, ¿no? Ellos son los primeros en utilizar los bolivianos, los mineros. Y por el lado de Colombia fue una comunicación totalmente diferente. Se marcó un camino, un cura, ¿sí? Llegó a una comunidad campesina y pensó la manera de cómo ayudar a estos campesinos porque estaban perdiendo sus cultivos. Entonces, ¿cómo ayudar a estos campesinos para que no pierdan sus cultivos? ¿Cómo enseñarles el riego? ¿Cómo enseñarles? Por medio de un medio de comunicación. ¿Cuál fue? Una radio comunitaria. Pero esta no fue por medio del espectro radioeléctrico. Montó parlantes en los postes, esos que nosotros utilizamos para el perifoneo. Él los montó y desde su parroquia él iba indicando los procesos de cómo sembrar. Tenemos dos modelos, el uno de desarrollo, el colombiano, y el revolucionario, el que nos indica esa voz de protesta que es el boliviano. Entonces tenemos, ahí nace todo este aparataje de la comunicación. Por eso lo que tú mencionas, por qué se habla de radio? Y lo has investigado, ¿no? ¿Por qué cuando hablas de medios comunitarios no se nombra la televisión, por ejemplo? No se nombra los periódicos. ¿Por qué es algo tan nuevo y tan difícil, tan costoso también, ¿sí? Falto de recursos, por supuesto, porque para hacer televisión tú sabes que se necesita recursos, ¿verdad? Ujú. Son costosos. Pero la radio nos demostraron a estos dos grupos, colombianos y bolivianos, que se podía hacer y era económico y era accesible para el pueblo. Ahora, yo me topé, dentro de toda esta investigación, me topé con un fenómeno que en los libros era totalmente diferente, ¿no? En los libros me decía que la definición de una radio comunitaria primero es sin fines de lucro, Sí, que es una radio que está bajo este nombre, ¿no? De comunitaria, y es una radio que se lo maneja en ciertos sectores, o sea, en cierta comunidad, que se le escuche en esa comunidad. exacto. Eh, yo me topé acá con el fenómeno de que encontré una radio privada con fines comunitarios. Fue algo tenaz, tenaz. Contradictorio hasta cierto punto. Claro, fue totalmente contradictorio esto. Era privada con fines comunitarios y aparte de eso es una radio que también produce material visual para su comuna. Entonces,
¿cómo podemos explicar un poco ese tema de que sea una radio privada con fines comunitarios? Bueno, hay, como esos que tú mencionas, hay muy pocos casos, ¿no? Bueno, existe aquí también en Calderón la Radio AS, ¿no? O sea, Radio AS es una frecuencia en AM que la tienes, bueno, acá nomás está la antena, ¿no? Para que se vea que tan comunitario es, aquí nomás tienes una antenita. Llegas de Oyacoto hasta Carapungo, nada más. La coges en AM con cierta deficiencia, en algunos lados no cogerá porque la amplitud modulada no es tan fuerte o no viaja de la misma manera como la frecuencia modulada, la FM. Tienes pero su dueña hace tiempo le fue otorgada una frecuencia, ¿no? No sé en qué gobierno le darían porque es bastante polémico también el tema de, y sería entrar en otra discusión, hablar de cómo se otorgan estas frecuencias, ¿verdad? Se le otorgó una frecuencia, pero vio que su radio no, en cierta medida no era comercial. No tenía el rating que esperaba. La gente como que no le gustaba pautar. O sea, no veía la necesidad de pautar en esta radio. Entonces la señora decide no dejar morir su radio. ¿Y cómo lo hace? Abre espacios. Abre espacios para la gente, abre espacios para que el señor de la iglesia cristiana tiene un programa. Tiene un programa El Señor de la Chicha, tiene un informativo al mediodía y un programa de jóvenes 3 de la tarde. 4 de la tarde tiene unos hip hoperos que están mostrando su arte ahí, ¿no? Nace a través de la necesidad y, por supuesto, un sueño. Son muy pocas las personas en esa radio, como tú la mencionas. Es uno de los pocos casos donde existe una conciencia social, una conciencia de tratar de rescatar el tejido social. En este tiempo posmoderno, cada uno ve por su lado. Cada uno ve por su conveniencia, ¿no? Estamos en sociedades del individuo. ¿Qué quiere decir eso? Yo me encierro en estos 4 muros, no sé nada de mi vecino, o sea, si le robarán, no sé. Pero estas radios y estas pocas personas que hay con esta visión están tratando de reconstruir el tejido social, reconstruir el concepto de comunidad, que es tener algo en común. Viene de ahí, ¿no? Viene del comunis, de koinonía, de comunicación. Viene ese concepto de comunión, de comunidad. Entonces, son muy pocos los ejemplos que tú planteas. Correcto. ¿Qué opinas tú de la nueva ley de comunicación? Oye, es bastante, bastante polémica y bastante, eh, yo creo que poco incluyente. Se dice o dice la ley, ¿no? Que debemos tener igual cantidad de frecuencias comunitarias, igual cantidad de frecuencias comerciales y igual cantidad de frecuencias públicas, llamémoslo así, ¿no? Bien, en el papel todos creíamos que en la facultad de comunicación, te hablo, ¿no? Que es donde me formé, todos creíamos que iba a ser excelente, porque la hegemonía la tenían anteriormente los medios comerciales, ¿no? Correcto. Todo comercial. O sea, medio público, había una radio pública de Quito en el 720 AM que nadie le paraba bola. Tenías una radio pública en el AM que está en AM porque no hay frecuencias, ¿no? Porque todo está ya copado por lo comercial. Viene esta ley con este ofrecimiento y todos decimos, o sea, va a ser la panacea para todos nuestros problemas, ¿no? O sea, va a haber inclusión, vamos a poder tener incluso más trabajo los comunicadores, que bestia, o sea, todos estábamos con una gran expectativa, pero nos dimos cuenta que no, que todo fue un negociado. ¿Quién distribuyó las frecuencias cuando ya se hace esta ley, ¿cierto? Y se dice, bueno, vamos a darles frecuencias comunitarias. Yo les hago una pregunta, ¿a quién le dieron las frecuencias? Yo sí sé a quién le dieron. Las frecuencias se otorgaron a través del CORAPE, encargado de distribuir las frecuencias. ¿A quién le dio? A los indígenas. ¿Por qué les dio a los indígenas? Porque había un negociado con Pachacutic. Recordemos que el gobierno entró al gobierno con Pachacutic y parte de ese negociado fueron las frecuencias. ¿Por qué no nos dan una frecuencia para Calderón? ¿Cuántos barrios tiene Calderón? 340 barrios tiene Calderón. Yo me hago una pregunta, ¿no es justo una frecuencia en FM para Calderón? No es que seamos vanidosos, no queremos la FM porque se oye más bonito. Lo que pasa es que estos terrenos montañosos, ¿sí? En AM las frecuencias viajan en línea recta y cuando se chocan con estas montañas no pueden pasar, pero la FM viaja a través de la iosfera.
Llega hasta arriba, choca, baja y va cubriendo los espacios donde no llega la M. Digo yo, ¿no nos merecemos 340 barrios? ¿Algo así? Dicen que va a haber la ley también del 50-50, ¿no? Llamémoslo así. 50-50, ¿no? Vamos a escuchar 50% de Shakira, Luis Miguel, X artistas, y vamos a escuchar el 50% de artistas ecuatorianos. ¿Qué artistas ecuatorianos? Díganme si no vamos a escuchar más. No estoy en contra de estos artistas, por cierto, ¿no? Fausto Miño, más Brito, más Carla Canora. Pero ¿qué me dicen del grupo Quinara de aquí de Calderón? ¿Quiénes son? ¿Tendrán el mismo apoyo? ¿Será que pueden entrar igual? Ah, es que la producción de Carla Canora vale $5,000 y la de Quinara vale 200. Y por eso no le podemos dejar entrar, porque tiene deficiencias en el sonido, no cumple con él. ¿Es justo eso? Entonces, ¿qué nos está vendiendo esta ley de comunicación? Los medios públicos, ¿qué hacen? Defienden la voz gobiernista. No me digan que los medios públicos son la voz de... El pueblo se manifiesta o es la casa de la cultura. No. Lo único que hacen es hablar bien del gobierno, los medios públicos. Y los medios comerciales hablar mal. Y en medio de todo estamos nosotros, el ciudadano común. Correcto. Ahorita que mencionas esto de los medios públicos y privados, el- dentro de toda esta ley, yo conversé con los señores de Wandra Radio. Wandra Radio es una radio que sale por online. Es una radio igual como se define como comunitaria. Uh-huh. Trabaja con la colectiva El Churo. Y ellos me supieron comentar que muchas de estas radios que fueron ya asignadas, estas radios comunitarias que van a ser, están bajo el tutelaje del gobierno. Uh-huh. Así De es. cierta forma, esto no hace que estas radios vengan a ser unas radios afines al gobierno, se puede decir radios públicas camufladas como privadas, para que se pueda escuchar en esa comunidad sobre este gobierno y se escuche la afinidad que tiene con el gobierno. Indudablemente. Es así. Mira, nosotros teníamos o nos dieron un pequeño espacio en la RPQ, cuando ya era en FM. O sea, dijimos, lo logramos, porque lo intentamos en la AM, pero nos encontramos con estas dificultades de que en algunos barrios no nos escuchaban, estaban esperando el vecino de la tienda, no llegaba la señal, no escuchaba. Bueno, nos dieron en FM, muy bien. Pero no podíamos hablar en contra del alcalde. Saliente, por supuesto, Augusto Barrera. No podíamos mencionar que habían cierto malestar dentro de la comunidad por las obras. Entonces digo yo, o sea, nos están vedando, o sea, nos están diciendo o nos están cortando el derecho que tenemos, ¿cierto? De presentar el malestar del vecino que vive hace 20 años en un barrio y que no le adoquinan una calle porque se gastan el presupuesto en campaña, en empapelar los postes de verde, ¿cierto? Pero el vecino sigue ahí comiendo polvo. Me decía, literalmente, no me puedo tomar una sopa lleno de polvo. Sin desmerecer los logros del gobierno, por supuesto, pero ¿no era justo decir eso en la radio pública? Pero no, nos vedaron. Dijeron, no, eso no puede salir. Cuando tuvimos una entrevista con el señor alcalde, la asesora lo primero que dijo, muéstrenme las preguntas. Esta no va, esta no va, esta no va. ¿De qué comunicación estamos hablando, no? Y son los que promueven la comunicación, ¿no? La supuesta libre comunicación, ¿no? Bueno, como diría el Machi, doble moral, ¿no? Ahora, ya que topamos también un poco ese tema, el hecho de que estas radios que salen bien online, por ejemplo, te hablo de Wanda Radio, Curuchupa Radio, que salen en internet, que de cierta forma no pueden ser controladas por el gobierno. Muchas de estas radios quisieran tener, como tú dices, una frecuencia Por supuesto. en FM, pero en el momento que ellos ingresen como radios comunitarias y entren dentro del espectro radial, ¿eso no les generaría una censura también a ellos? Bueno, a ver, y es importante el tema de la censura porque ahora nos encontramos con algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el primer caso de linchamiento mediático fue puesto ante Diego Oquendo, ¿no? El señor Oquendo le pusieron una demanda por linchamiento mediático, ¿no? Esto
nuevo, ¿no? El linchamiento mediático, y lo puso la señorita Pierina Correa, que por supuesto ganó el señor Oquendo, afortunadamente, digo, bueno, en algo. Digo yo, eso no es una forma de vedar. Digo, este gobierno critica a León Febres Cordero, ¿no? León Febres Cordero, para coartar la libertad de prensa, ¿sabes qué hacía? Le subió los impuestos al papel. Mandaba a perseguir periodistas también, ¿no? Este era frontal. Bueno, el otro es un poco más indirecto, no escondido. León Febres Cordero era más directo y los perseguía. Y los hacía asustar. Y amenazaba. Decía, tu familia, ten cuidado con lo que dices, ¿no? Ya. Siempre va a haber esa censura. No importa qué gobierno venga, siempre va a haber esa censura. Alguna forma, algún mecanismo de control, de poder, siempre van a tener los gobiernos sobre los espectros radiales, porque ellos se autoproclaman los administradores del bien público, ¿verdad? Bien público que hacen buen uso ellos, ¿no? Pero el ciudadano común no puede hacer un uso libre de ellos, de eso, ¿no? Tenemos, también le quitaron los equipos a Bonil, digo yo, ¿no? Hace poco, ¿verdad? Bonil estaba, y fue justo antes de que Bonil planeara sacar su libro, ¿no? Un libro. Entonces, ¿qué era lo que perseguía el gobierno al confiscar los equipos de Bonil, ¿no? Por medio de la superintendencia, ¿no? ¿Qué era lo que buscaba? Era ver el contenido del libro. Era ver qué iban a decir del presidente. Cómo se iba a manejar la imagen del presidente en ese libro, cómo se iban a mofar del presidente. Recordemos que este gobierno y este presidente ha sido uno de los que ha reclamado respeto, ¿no? Y lo ha sabido hacer, ¿no? O sea, un señor que hizo un gesto con el dedo fue encarcelado. Y casos por ejemplo. Pero todos los gobiernos, como te digo, siempre van a tener el control. Siempre van a tener, hasta que como comunidad no nos organicemos ya para plantear proyectos desde nuestras comunidades que permitan llegar con nuestro mensaje, medios alternativos. Cuando tú trabajas dentro de estas radios, ¿cuál crees que fue la mayor debilidad que tuvo la radio y la mayor fortaleza que se produjo en esa radio? La debilidad sería la apatía también. No todos estamos en el mismo grado de conciencia. No todos vivimos en el mismo tiempo. El tiempo es relativo, decía Einstein, ¿no? O sea, un minuto al borde de la muerte no es lo mismo que un minuto estando tranquilo, ¿no? O sea, sin nada. O sea, creo que el tiempo es relativo, ¿no? Los tiempos son relativos para la sociedad, para la gente. No toda la gente Espera un segundo. que no. O sea, teníamos una computadora, un amigo se compró una computadora, una Mac. O sea, la logró porque él quería grabar matrimonios, una empresa, microempresa, él quería hacer. Y se compró en ese tiempo recién saliditas las mini DV. La mini DV así. Y era la novedad porque te grababa video digital y era una tonterita así, ¿no? O sea, la mano entraba, le cubrías, ¿no? Y un trípode que no era nada estable, ¿no? O sea, pero bueno, había ahí algo, ¿no? Entonces se nos ocurre hacer un cortometraje, la vida de un albañil, pero creo que también cometimos algunos errores porque lo victimizamos. Ya. O sea, cuando no eres albañil, tú puedes pensar lo peor del albañil, ¿no? Y puedes decir, oye, qué trabajo tan duro. Entonces contábamos una historia que el hombre bebía alcohol y que llegaba y maltrataba a su mujer y se le murió la mujer, el amor de su vida. O sea, por eso hicimos tomas hasta en el parque de recuerdo, nos saltamos porque estaba incluso hasta cerrada la verjita esa, sí, demasiado. Y, toma rápido, ahí viene el guardia, ve, toma rápido y sal corriendo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, bueno, la parte técnica no teníamos el conocimiento porque había unos planos horrendos, la secuencia lineal en algunas partes estaba rota, o sea, faltaba Claro, tomas de corte, meter algo ahí que en ese tiempo no se nos ocurrió. Y después, claro, o sea, le victimizamos o sea, lo único que hicimos fue darle palo a un albañil.
Entonces cualquiera que veía eso dirá, chuta, pobre la vida del albañil, no. Pero yo pienso que si voy a algún albañil y al maestro Almache, ¿no? Y le digo, oiga, maestrito, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? El maestro ha de ser una persona alegre y ha de tener sus hijitos y no ha de vivir en casa de palo como pensábamos nosotros. Y entonces es como percibes tú la realidad y la plasmas en esas imágenes, pero hecho desde la comunidad. Y los actores, ¿quiénes éramos? Ay, el pana, mira el pana, el Giovanni, el Mauricio, ve, la Mayra, ve, échate en la cama, ponte este vestido. O sea, sacas recursos de donde no hay, el vestido de tu mamá en tu sala, vamos, oye, que tienes un cuartito para grabar. Aquí ponte un bloque, hazte una mezcla de cemento. O sea, es una experiencia, es lo bueno. Yo creo que esa sería, volviendo a tu pregunta, una fortaleza del reconstruyes y educas. Educas porque en la medida que tú vas, por ejemplo, yo les hablo un poco fluido de este tema porque o lo conozco, ¿no? Pero mucha gente no. Y esa era la debilidad, ¿no? Entonces venía la gente y decía, vamos a hacer radio comunitaria, ¿cuánto van a pagar? Entonces, no, no vamos a pagar nada. Ah, lo hacen de patriotas. A ver, ¿cómo te hago entender? O sea, no es una cosa que vas a regalar trabajo y tampoco es que te van a explotar o que yo te voy a explotar porque yo no tengo ningún interés, ¿no? A mí tampoco me están pagando. Entonces la gente se quedaba loca un momento. A ver, a ti no te paga, a ver, aquí, a ti quién te contratan, ay, a ti quién ¿y por qué están acá? No sé si a la gente, en los barrios no. ¿Y cómo le haces entender a la gente que toda su vida ha vivido educado al margen del dinero, de producir? Y vivir bajo dependencia, o sea, que Exacto. te digan. Sí, tienes que, si vas a hacer algo, que te paguen. O tienes tu jefe y acá, o una gran empresa, ¿no? ¿Qué gran empresa? Pues llegábamos con una consola, el altoparlante, un equipo híbrido que conseguimos en la administración zonal. Con ese equipo híbrido conectábamos la consola y llegaba la señal a la RPQ. Y de la RPQ 102.9 FM se transmitía a todo el distrito metropolitano. Y no sabes lo maravilloso que se siente escucharte hablar desde Calderón y el salir por el radio, no tener el radio aquí en el oído. Y la gente, ¿no? O sea, la gente escuchar su barrio hablar no solo cosas negativas, sino hablar, nos organizamos. O sea, aquí no esperamos que venga el Barrera, porque si esperamos que venga el Barrera, moriremos de viejos. No, acá nos organizamos, hacemos minga, hacemos las fiestas, acá el señor es Prioste, acá el otro señor es Prioste, acá pone las bielas, acá pone el señor es artista, consiguió 2 grupos más, armamos una tarima. Y dime si eso no es un ejemplo o no te dice que tal vez puede haber otra realidad y que tú estás viéndole todo negativo, todo pésimo, no es, que todo es negativo dentro de la comunidad, ¿no? Cuando en verdad no es así, ¿no? Claro, ¿tú en este momento estás haciendo algún trabajo comunitario? ¿Estás haciendo algún trabajo de radio comunitario, algún trabajo de comunicación comunitaria? No, ahora lo que voy a hacer es, ahora próximo queremos hacer un pequeño ciclopaseo con el colectivo, ¿no? Te hablo del colectivo. Estamos organizando un pequeño ciclopaseo para reclamar el espacio público un poco, para hablar un poco acerca del Yasuní, nuestra postura de no a la explotación del Yasuní, ¿no? Porque si digo, si el petróleo hubiera sido la salvación, yo creo que hace 40 años ya hubiéramos salido de la pobreza, pero no. Entonces, nos siguen vendiendo el cuento que con el petróleo vamos a salir de la pobreza, ¿no? Cosa que lo dudo mucho. Y entonces nos vamos a organizar, ¿no? O sea, no, a ver, ¿cómo te explico? La comunicación comunitaria y la radio en sí fue un motivo, fue una excusa para agruparnos, para juntarnos y hacer algo. O sea, es ya no el hecho de estar sentado y esperar que se te caiga el mundo, ver cómo la gente se pierde en la droga, el joven se pierde en la droga, ver cómo los medios, las comunidades virtuales te van haciendo cada vez más individuo, masa, ¿no? Ya no piensas. Por ejemplo, se murió García Márquez, todos son lectores, hasta el que menos, por Dios. Se murió Cheo Feliciano, me dijeron que se murió, ¿no? Ah, o sea, no he escuchado una canción de Cheo Feliciano. Y si la he escuchado, no me acuerdo. Pero ahí vi unos 20 estados ahí que Cheo Feliciano y dije, hijo, me va a ser durísimo. Y yo bien ignorante porque no he escuchado al señor, ¿no?
Entonces, esas comunidades virtuales nos van haciendo cada vez más torpes, tontos, acéfalos. Nos van haciendo individuo masa. Que yo sigo al que sigue y el que sigue sigue al que sigue y el que sigue y no se sabe a quién estamos siguiendo. Entonces, la radio comunitaria fue un motivo, una excusa para apagar la computadora y salir a la calle. Decir, tenemos una vida y vamos a pensar críticamente. El hecho de manejarlo de esta forma, ¿por qué no seguir haciendo radio? Muchas comunidades se educan por medio de la radio. Por supuesto. Escuché de una radio que es por la Tacunga que ha pasado ya varios años y esta radio, por medio de esta radio, ha logrado alfabetizar a muchos comuneros. ¿Por qué no seguir en esto? Bueno, se han cerrado algunas puertas por el mismo hecho de pensar críticamente. Se te cierran algunas puertas. Por ejemplo, en los medios públicos no vamos a tener ya acogida, ¿no? Y de hecho la mala experiencia que tuvimos en los medios públicos de que te veden y te censuren hasta cierto punto ya nos colmó un poco. Entonces estamos buscando otras formas de educar, como lo que te decía el ciclopaseo, ¿no? La radio comunitaria en sí, como te digo, ha sido ya un sueño que ya lleva más de 60 años, ¿no? Y va a seguir siendo un sueño que va a durar algunos años más. O sea, vamos a seguir en pos de esa radio. Vamos a seguir, claro que sí. En esta radio que te comento, Radio Haz de Calderón, nos han ofrecido un espacio. Es posible que lo aceptemos, pero creo que estamos buscando incursionar en otros ámbitos, donde también hagamos educomunicación. Porque el hecho de coger la bicicleta, y esto sí hay que entenderlo muy bien, ¿no? La bicicleta no es el fin como tal, es el medio. La radio no era el fin como tal, era el medio. ¿Cuál era el fin? Educar, pensar, dar a conocer tu voz. Entonces, tanto la bicicleta como lo queremos hacer, como la radio, son medios. Lo importante, ¿cuál es la finalidad? Y si la vamos a conseguir o no. Entonces nuestra finalidad es educar a la sociedad, a la comunidad. Empezar a fomentar el respeto aquí en esta calle, Giovanni Calles, ¿cierto? O sea, que nos respeten, ¿no? Digo, voy caminando, el municipio no hizo ni siquiera vereda. La calle Cacha, ¿cierto? Calle Cacha y avenida Giovanni Calles. No hay una vereda por donde caminar y vienen tipos a 60, 70, 80. Esto no es autopista. Vamos a fomentar el respeto. ¿Será que lo puedo hacer por medio de la radio? Tal vez. Pero ¿por qué no intentarlo también por otros medios? Por medio de la bicicleta. Vamos a tomarnos el espacio a ver si se atreven a pasar encima de 20, 30 ciclistas, tal vez. Se atreven a pasar por encima de 80 kilómetros por hora. Correcto. Muchas gracias por tu intervención. Me pareció una experiencia muy enriquecedora la tuya en ese tema. Y sí, o sea, la idea es poder ver cómo estos medios comunicacionales sí pueden abarcar mucho de lo que es el trabajo social, el trabajo a la comunidad. Aquí, al menos en el Ecuador, el 99% ha sido privado. Sí, en verdad que sí. Ha sido privado y eso ha generado cierto poder en estos medios y ha minimizado en otros, ¿no? Tanto así que creo que la Iglesia Católica es una de las que más ha tomado también fuerza en esto y ha comenzado a utilizar las comunidades para, por medio de estas radios, comenzar a impartir su religión, su evangelio. Sí, el dogma. Entonces, de cierta forma también es como que te estigmatiza a los medios, a los comuneros, ¿no? ¿Qué tan perjudicial puede ser esto? Bueno, como te digo, bueno, y afortunadamente esta experiencia colombiana nos enseñó que, por ejemplo, no toda la iglesia lo hacía, ¿no? No toda la iglesia lo hacía. Tenemos el modelo desarrollista del que les hablé al principio, colombiano, pero también tenemos el modelo evangelista de aquí del Ecuador. ¿Cuál fue la primera radio del Ecuador? Les tomo la lección. HCJB, se la saben muy bien la lección, han leído. Entonces, ¿y cómo se hacía? Por medio de altoparlantes también. O sea, hablar de espectro radial era terrible. O sea, era una cosa inimaginable. Pero ¿cómo podía evangelizar? Sea adoctrinar, sea respetar. Bueno, respeto la creencia de cada persona, ¿no? O sea,
pero le llamaba evangelizar, ¿no? ¿Cómo estas personas venidas de Estados Unidos podían evangelizar a Quito, ¿no? O una parte de Quito, la Granda Centeno. ¿Cómo lo podían hacer? Por medio de altoparlantes, ¿verdad? Y comienzan a distribuir su ideología, dogma, qué sé yo, como doctrina, como lo quieran llenar, ¿sí? En Rusia pasó algo similar. Son los protestantes los que enseñan a leer al pueblo. Pero ¿quién les daba que leer? Los rojos, los comunistas. Les daban que leer los panfletos. Entonces, no sé hasta qué punto pueda tener éxito, ¿no? Si yo hago una radio para adoctrinar, ¿no es cierto? Sería el solo hecho de pensar que puedo adoctrinar a una persona por un medio de comunicación. El solo hecho de pensar eso quiere decir que estoy pensando que los seres humanos son acríticos. Y no es así. Lo que nos ha enseñado la comunicación durante todos estos años, y la comunicación comunitaria en especial, nace ¿por qué? Porque hay personas críticas que están detrás de esos televisores. También hay personas críticas que están viendo Rocky. O sea, si piensan que la película fue absoluta en ideologizar a todo Estados Unidos, se han equivocado. Es una, bueno, una suerte de, qué sé yo, de idea vana, ¿no? O sea, la radio comunitaria nace porque habíamos personas críticas detrás de esos medios. Y siempre las va a haber. Entonces, eso que tú me señalas no va a ser 100% posible. Y no va a ser posible de ninguna manera, como te digo, adoctrinar a una persona por medio de estos. Lo que puedes es educar, como tú lo mencionaste. Educar es un proceso, ¿no? No es solamente difundir ideas, ¿no? Que un medio te puede difundir ideas. Pero armar un proceso es hacer partícipe a la comunidad de esa educación, de ese mensaje. Y es lo que hacía la radio comunitaria. Muchas gracias, Michael, no hay de por tu qué. intervención, por esta conversa que tuvimos. Como te digo, es muy, muy enriquecedor esto, aprender un poco más sobre esto de este tema. Y te agradezco un montón por eso y espero poder seguir trabajando con ustedes. Gracias, Muchas bueno, gracias. a ustedes muchas gracias. Y si quieren más información, hay un Facebook que es primerazona@hotmail.com. Ahí lo encuentran. Hay algunas fotos de dónde hemos estado, algunos barrios donde hemos algún material tal vez les pueda servir ahí. Muchas gracias. No hay de Muy qué. amable. Gracias a ustedes.